definitivamente cuando a veces las parejas no funcionan, pues tienen que crear diferentes acuerdos para el tema de la pensión, etcétera. Pero tenemos aquí a nuestro abogado de cabecera, Paco Vázquez. Gracias, amigo, por estar con nosotros con temas pertinentes, porque ¿cómo se puede para empezar a calcular una pensión? Claro que sí. La pensión alimenticia tiene que ser acorde al nivel socioeconómico que están habituados los menores. La ley establece que cuando una pareja se separa, los menores deben de continuar con la misma dinámica de vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el progenitor con el cual se quede con los menores? Ir anotando, oye, ¿cuánto se gasta hoy de comida? Oye, ¿qué fue el pasaje para llevarlo a la escuela? Es la colegiatura de manera mensual. Oye, Paco, pero a ver, o sea, cuando uno se separa, pues obviamente aumenta el tema de la renta porque ya no viven en los mismos lugares. Entonces, ¿el presupuesto se hace con base en eso o...? No, se tiene que hacer, es precisamente lo interesante, ya la nueva perspectiva, se le llama interés superior del menor. Tenemos que estar desde lo que necesitan los hijos para su subsistencia. Ya se está cambiando el que la pensión alimenticia es de acuerdo a las posibilidades económicas de quien tiene que darlo. Porque fíjate que quien tenía que dar alimentos abandonaba el trabajo o sacaba alguna propiedad a nombre de un familiar. Entonces ya la ley, visualizando ese aspecto, dice, no, ¿cuánto es lo que necesitan los menores? ¿Cuáles son las actividades escolares, extraescolares? ¿Cuál es el tipo de alimentación que habitualmente tiene? Incluso también debemos tomar en cuenta si los menores requieren de algún tratamiento dental o tienen algún padecimiento que eso incrementa esa necesidad. A mí se me ocurren preguntas que tal vez pueden tener muchos papás o mamás. Si el niño iba a escuela particular, con doctor particular, ¿se tiene que mantener igual? Se debe de mantener la misma dinámica. También no es adecuado que iban a escuela de gobierno y ahora como nos separamos, ahora es particular. No. Es mantener el mismo nivel que venían teniendo cuando papá y mamá estaban juntos. ¿Los dos papás tienen que aportar económicamente? Definitivamente sí. De siempre se ha establecido que la obligación de dar alimentos es de papá y de mamá. Solo que del 2000 hacia atrás era más notable o notorio los regímenes sociales o la dinámica social, los roles sociales, que consistía que cuando nos casábamos la mujer se dedicaba al cuidado de la casa, de los hijos y apoyo al marido. Y el marido proveedor. Del 2000 hacia acá, la dinámica ha cambiado. Porque ahora los dos se deben encargar de la educación también en casa. Claro, y también el varón debemos de realizar actividades propias de casa, debemos contribuir. Pero la obligación alimentaria es de papá y de mamá, igualdad y equidad. Ok, ¿y qué pasa cuando, tanto papá o mamá que están separados tienen una pareja? Esas personas también tienen que aportar para la educación del hijo, que no es su hijo, pero que se convierte como tal. Sí, muy interesante esa pregunta y lo que ya estamos viviendo en nuestra sociedad. Jurídicamente, la nueva pareja no tiene obligación de aportar para la alimentación de los menores. Sin en cambio, socialmente o moralmente puede estar por ahí comprometido, ¿no? Sin en cambio, fíjate, ¿qué sucedería si ese papá, esa mamá de crianza, cuando se une en pareja y los niños van creciendo y ven a esa persona como papá o mamá? Y después llega el papá biológico y dice, no, es que son mis hijos, sangre de mi sangre, y voy a pelear por ellos. ¿A quién le correspondería, digamos, la visita y convivencia? ¿Al papá biológico o también al papá de crianza? Al de crianza. Si nos vamos al interés superior del menor, ya los menores deben y pueden ser escuchados por la autoridad a su tamaño, al desarrollo que tengan, pero ya son tomados en cuenta. ¿El padre de crianza puede tomar un valor importante dentro de la tutela? Sí, porque es el papá de crianza y es con el que el menor lo identifica como papá y el vínculo afectivo puede ser más fuerte con el de crianza que con el biológico. A veces criticamos mucho las leyes, pero creo que es importante reconocer que nos hemos actualizado y que cada vez nos hemos adaptado un poco más a las circunstancias, pero siempre pensando en función del mejor, pero del menor. Porque a veces estamos pensando que es de los papás, pero no, todo está enfocado en el pequeño. Sí, incluso en la actualidad tenemos que ya los menores, cuando son cuidados, cuando son atendidos por los abuelitos,
los abuelitos también, bajo el interés superior del menor, pueden solicitar la visita y convivencia con los nietos, pueden solicitar el resguardo que ellos deben de tener, es decir, que los menores están viviendo con los abuelitos. Y por lo tanto los abuelitos pueden demandar alimentos a ambos papás para los niños. Oye, Paco, ¿y qué pasa en el último de los casos? Ya es mi última pregunta, lo prometo. Que si el papá o la mamá que quieren de seguirle dando esa vida a sus hijos, por esta razón de dividir los gastos, porque pues es un doble supermercado, doble luz, doble renta, ya no pueden darle esa vida, o sea, que aunque quisieran no se podría. ¿Qué se hace? O sea, ¿se puede comprobar de alguna manera o tienen que meterse a otro trabajo para poder conseguir ese dinero? Mira, si nos vamos desde el interés superior del menor, si no te alcanza con lo que trabajas, debes buscar otra actividad para cumplir con la obligación. ¿Cuánto tiempo te dan? Bueno, lo que pasa es que ¿qué tiempo le podrías decir al niño, a la niña? Oye, mijo, mija, pues en lo que papá consigue trabajo o mamá consigue trabajo, pues hoy no vas a comer. O sea, pero no me refiero, digo, a un caso tan, o sea, en la comida. O sea, tal vez comemos lo mismo, pero no puedo darte los mismos lujos que te daba antes. Sí, la situación cambia, pero vaya, definitivamente cambia. Sin en cambio, el que pagues renta tú como adulto es inherente al momento en el que te encuentras. Realmente los hijos son una obligación, deben ser prioritarios. Incluso constitucionalmente, si te demandan alimentos, a la hora de tu descuento, primero es el salario bruto, previo pago de impuestos, y te descuentan pensión alimenticia, no entran préstamos personales. Creo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, incluso desde el momento que nos vinculamos con una persona, considerar todo lo que engloba esto, ¿no? Que las buenas y malas decisiones te pueden acarrear a momentos donde sí te puedes entrar en un dilema personal y que tienes que estar preparado para eso, incluso cuando decides ser papá, en una situación si el matrimonio no funciona. Definitivamente, por eso referimos, es diferente ser papá y mamá por un deseo que desear ser papá y mamá. Totalmente. Paco, muchísimas gracias. Y recibimos sus dudas, que ya saben, como siempre, es un placer escucharlos al 22 26 15 99 17. Continuamos.